Hola, bienvenidos. Semana número 10, miércoles 5 de agosto de 2020. Nombre del proyecto: Nuestros amigos los protocolos nos salvan de la vida en el retorno progresivo a clases. Crearemos una obra de teatro sobre los protocolos de bioseguridad para el retorno progresivo a clases. Hoy revisaremos la actividad número 3, Nuestros amigos protocolos fuera de casa en mi comunidad. Si eres nuevo en el canal, te habla el licenciado Víctor Hugo Jaramillo. Te invito a que nos busques en YouTube como el Profe Vico, te suscribas y actives campanita para que te notifiquen cuando subimos videos. Actividad número 3. Nuestros amigos protocolos fuera de la casa en mi comunidad. Dato curioso, existen varios tipos de protocolos los cuales son usados en diferentes contextos y situaciones, como oficiales, sociales, legales, empresas, diplomático e internacional, deportivos, educativos, de bioseguridad, sanitarios, entre otros. Pregunta en casa a varias personas qué protocolos conocen, qué protocolos son fundamentales en tiempo de pandemia. Registra todas las respuestas y a partir de ellas identifica cuáles son los protocolos prioritarios para salir de casa en tiempo de contingencia sanitaria. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la bioseguridad como aquellas normas, técnicas y prácticas aplicadas por el personal con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas, o su liberación accidental, pudiendo estos incidir en la salud de las personas? La bioseguridad es de suma importancia ya que en ella está la vida de las personas, por lo que con ella podemos evitar miles de enfermedades, virus y bacterias. Investiga en casa sobre las reglas que debes seguir para desinfectar la misma, lavarse las manos, salir de casa, mantener el distanciamiento físico fuera de casa. Haz un cartel creativo con las reglas a seguir en tiempo de pandemia en relación con lo que se debe hacer fuera de casa y colócalo en un lugar visible en tu casa. Para continuar estructurando nuestra obra de teatro relacionada con el tema Nuestros amigos los protocolos nos salvan la vida en el retorno progresivo a clases, decide ahora cómo será el marco narrativo de tu obra de teatro. Un marco narrativo es la progresión de la obra a través del principio, el medio y el final. Una buena obra de teatro desarrollará las tres piezas de este rompecabezas. Por tanto, haz una lluvia de ideas de cómo quieres que se desarrolle tu historia en estos tres pasos. Escribe uno y máximo 3 párrafos que describan el principio de tu obra de teatro. ¿Y qué es un párrafo? Es un grupo de oraciones que desarrolla una idea principal. Es decir, que en la parte superior tenemos un párrafo y podemos hacer de 1 a 3 párrafos para tener nuestro inicio de nuestra obra de teatro. Puedes ayudarte con el texto integrado del estudiante de Lengua y Literatura de quinto de Educación General Básica Media, las páginas de la 25 a la 31. Si te es posible, consulta en internet o pregunta a un adulto. En la actualidad existen varias enfermedades que afectan a los diversos sistemas del cuerpo humano. Sin embargo, se pueden prevenir con acciones saludables. Es importante mantener un registro numérico de los pacientes para determinar la afectación de estas enfermedades y la cifra de aumento. ¿Sabías que las centenas y los números del 11 al 29 se escriben con una sola palabra? Por ejemplo, 100 es una sola palabra, 400 en una sola palabra, 13 una sola palabra, 16 en una sola palabra, 25. Los números del 31 al 99 se escriben con 3 palabras. Por ejemplo, 34. 30 es una palabra y es la segunda palabra y 4 es la tercera palabra. También tenemos 83. 80 es la primera palabra y es la segunda palabra y 3 es la tercera palabra. Recuerda que los números naturales no tienen decimales y siempre se encuentran a la derecha del cero. Al conjunto de los números naturales se los representa con la letra n. Por lo tanto, n igual quiere decir conjunto de números naturales, los cuales serían a partir del 0, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y podemos seguir con los números naturales. ¿Cuándo no es un número natural? Cuando este número tiene decimal, es decir, 1, o 1.35, 2,36, 8,56. Esos no son números naturales. Lee los siguientes números de 9 cifras y escríbelos en palabras y completa la tabla en una hoja. A continuación tenemos la tabla con las cifras, en este caso 9 cifras. Primera cifra, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Esas son las 9 cifras, las cuales se subdividen en unidades, millares,
y millón. Las unidades se subdividen en unidad, decena y centena. Los millares se subdividen en unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, y los millones se subdividen en unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. El ejercicio consiste en completar en palabras la cantidad referente en esta tabla. En este caso tenemos 348.309.505. Para eso revisamos la parte que está aquí en la escritura. En el segundo valor tenemos 480.300.406. Y nuestro tercer valor es el que ustedes tienen que completar, y asimismo el cuarto valor tendrán que completar. En este caso revisaremos los primeros tres números, hacemos la escritura normal y terminamos diciendo millón. Luego irían los tres siguientes, en este caso sería 500, con la terminación 1000, y para finalizar el número que encontramos en las unidades. Para el cuarto tendríamos que hacer la lectura simplemente de estos dos valores, como se lee 68, y luego le agregamos la palabra millones. Luego revisamos el valor que tenemos aquí. Al 0 no se lo va a escribir, y luego le colocaríamos la palabra 1000. Y para finalizar el último valor, que sería 703, y así completaríamos la actividad. Para esto el docente también te puede facilitar una lista de los números en palabras. Con lo aprendido en este tema te dejaremos algunas inquietudes. 1. Escribe en tu cuaderno las cifras actuales de los contagios por el COVID-19 en tu ciudad, provincia, país y a nivel mundial. Luego de haber escrito las cifras de personas contagiadas por la pandemia en nuestro país, escribe tu opinión sobre los datos que obtuviste. 3. Frente a esta pandemia, ¿crees que es importante los procesos de protocolo para evitar ser contagiados por el COVID-19? Realiza la siguiente actividad empleando un marcador permanente o esferográfico, jabón de manos, agua y toalla. Todos los días pide que te dibujen una imagen del coronavirus en el dorso de las manos, es decir, en la parte anterior de la palma. Te pueden colocar o dibujar un coronavirus con el marcador permanente o con un esferográfico. Y durante el día tienes que intentar borrarte ese dibujo lavándote varias veces las manos con agua y con jabón. Si antes de irte a dormir en la noche lo has logrado, te declaramos uno más de los amigos protocolos. Invita a tu familia a jugar contigo. Para conocer las cifras de nacidos y decesos, es decir, personas que han fallecido, es necesario llevar un registro que permita determinar el crecimiento poblacional de una ciudad, provincia o país. Esto permite tomar acciones para el cuidado de los recursos en nuestro entorno. ¿Sabías que la población es un grupo asentado en un territorio que constituye la condición demográfica necesaria para la existencia del Estado, con quien se relaciona por medio del vínculo jurídico y político de la nacionalidad? Observa y analiza las siguientes cifras estadísticas del Ecuador. Luego responde la pregunta en una hoja. En el cuadro de las cifras estadísticas del Ecuador encontramos que en el 2009 hay valores, en el 2020 también tenemos valores, y estos valores son relacionados a población total de ecuatorianos, cantidad de masculinos y cantidad de femeninos. Para lo cual en el 2019 teníamos un valor total de población de ecuatorianos de 17.267.986. Y este valor total de ecuatorianos en el 2020 subió a 17.510.643 personas, de los cuales en el 2019 varones o masculinos o de género masculino eran 8.547.067, y en el 2020 el valor ascendió a 8.665.937. Para el 2019 de esta población de sexo femenino eran 8.720.919, y para el 2020 las de género femenino eran 8.844.706. Con estos dos valores tú podrás revisar si aumentó o disminuyó la población, el sexo masculino y también el valor del sexo femenino. ¿Cuáles son las consecuencias de ser un país sobrepoblado? Haz una lluvia de ideas con respuestas a las preguntas. ¿Qué conoces sobre la población ecuatoriana? ¿Cómo está compuesta la población ecuatoriana?
Puedes ayudarte con el texto integrado del estudiante de Estudios Sociales de sexto, Educación General Básica Media, página 48 y 49. Si te es posible, consulta en internet o pregunta a un adulto. Incluye en tu obra de teatro los elementos prioritarios para la protección de la población ecuatoriana. Un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística, sea teatral, cinematográfica o literaria. Suelen destacarse aquellos con aspecto humano o los seres conscientes de cualquier tipo, que se imagina que existen dentro del universo de una obra. Cuando pensamos en crear un personaje, imaginamos su historia, en lo que le gustaría si fuera humano, pensamos en cómo se sentiría, qué quiere ser en su vida futura, cuáles son sus miedos. Es hora de dar vida a los personajes que dibujaste. Hazlo mediante la elaboración de personajes en 3D. Recuerda que debes utilizar materiales disponibles en casa: botellas plásticas, medias, trapos, telas, papel, cartón, utensilios que ya no utilices, etc. Analiza los dibujos de los personajes y empieza a clasificar el material para cada uno de ellos. Empieza a pensar cómo construir a tus personajes y darles vida para ponerles en acción en la obra teatral. Recuerda que deben ser muy creativos y originales. Te proponemos unas ideas. En la clase anterior de la actividad número 2, realizamos la creación de los dibujos de personificación de materiales de bioseguridad, que yo les decía acerca de una mascarilla, que tenían que ponerle ojos, nariz, boca, pies, asimismo un órgano de nuestro cuerpo, el que iba a ser más afectado, y los teníamos que dibujar. Para esto, el día de hoy vamos a crearlos ya utilizando material reciclable para hacer estos personajes en 3D, es decir, que los podamos sujetar, palpar y tocar. De esta forma culminaremos con la actividad del día de hoy. Esperando que este video les haya sido de gran ayuda. No se olviden suscribirse, activar campanita para que les notifiquen cuando subimos video, compartir, comentar y dejar su like.